Hello, hello. ¿Dónde están todos mis cocteleros? Buenas noches. Ahora sí, noches, con este cambio de horario. Qué cosa, ¿no? Ya parece boca de lobo, pero bueno, ya nos tocó el horario de invierno y ya estamos súper listas para arrancar el programa del día de hoy. Tenemos una súper invitada que nos va a platicar de un tema que, wow, o sea, como que nunca lo había visualizado yo de esa forma. Pero bueno, ahorita Paula nos va a hacer el favor de presentar a Lucía. Claro que Y sí. para aquellos cocteleros que es la primera vez que nos acompañan y no nos conocen, nos presentamos. Yo soy Hanna. Pau. Anne. Y Maui, y nuestra invitada. Ahorita te presento, Lucía. A ver, Lucía estudió psicología organizacional en el TEC y la maestría de psicoterapia de Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, estudiando dentro del mismo instituto varias especialidades como tanatología, adolescentes, pareja y grupos. Ha tomado múltiples diplomados de desarrollo humano como logoterapia y autoestima. Se desarrolló profesionalmente varios años en la industria de telecomunicaciones, formándose en el área de ventas. Ahí también somos colegas, Lucía. Con equipos a su cargo, con lo cual amplía su área de conocimiento de la psicología sobre ventas y sobre los equipos de trabajo y coerción entre ellos, adquiriendo experiencia sobre la parte humana en el impacto económico de la organización misma. Actualmente, su pasión es contribuir como madre de familia de 2 adolescentes y acompañar en procesos terapéuticos adultos y adolescentes, así como el desarrollo de diversos talleres y conferencias sobre potencial humano, autoestima, límites con adolescentes, relaciones sanas y variados temas que comprenden el desarrollo humano. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, chicas. Sí. Oye, la verdad, un tema súper interesante. ¿No? Del por qué ahorrar me genera esta seguridad psicológica. Y para entender un poquito como las bases, es qué tipo de seguridad necesita el ser humano y también el tema de las satisfacciones, ¿no? Para poder desarrollarse y para poder alcanzar su máximo potencial. Bueno, pues mira, aquí es importante, ¿no? Empezar un poco a entender cómo el ser humano llega, digamos que a su máximo potencial. Tenemos un gran desarrollador de esta teoría, que algunos administradores por aquí lo conocerán, que se llama Abraham Maslow. Y él hablaba de la pirámide de necesidades, que es así tal cual un triángulo, una pirámide, o de motivación. Y esta pirámide, ¿no? En su base está dividida en 5 porciones y la base más pequeña, bueno, más bien la más amplia, la de abajo, habla de las necesidades fisiológicas o de las necesidades de alimentación, de casa, de techo. O sea, primero tenemos que llenar la pancita, ¿no? O sea, comer, dormir, tener un techo, taparnos, estas son las necesidades fisiológicas. Van subiendo, ¿no? Estas necesidades con la intención de tener el máximo desarrollo como seres humanos, ¿no? La segunda necesidad vendría siendo la necesidad de seguridad y esto tiene que ver con sentirnos seguros, tanto en un entorno, por ejemplo, sentirnos seguros es desde dónde vivimos y, por ejemplo, sentir que no nos van a asaltar o que hay un vigilante y sentirnos seguros emocionalmente también habla de este tipo de seguridades, ¿no? Seguridad, por ejemplo, financiera, seguridad de tener un ingreso, seguridad de tener un trabajo, seguridad de tener un techo. Entonces, esta seguridad, ¿no? Los satisfactores que tenemos de esta seguridad puede variar muchísimo, ¿no? O sea, es finalmente esta necesidad intrínseca que tenemos como seres humanos de sentirnos seguros. Y si no tenemos satisfecho esto, pues el ser humano no puede llegar a su máximo potencial. La tercera serían las sociales, que es como sentirnos pertenecientes a un grupo, ¿no? Aquí estamos todas dentro de un grupo, sentirnos parte de un grupo social, de una familia, ¿no? Después viene la autoestima, la estima y el reconocimiento, que es pues ya sentirnos reconocidos por este desarrollo profesional que tenemos y la autorrealización, ¿no? Que ya se tendría siendo como el propósito, ¿no? O el por qué nacimos o para qué nacimos, ¿no? Entonces, obviamente, si hay carencias en estas etapas de necesidades, si no hay satisfacción, pues imagínense, ¿no? Si no cubrimos las primeras necesidades, pues no podemos llegar a las últimas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo.
Un indigente en la calle, que no tiene que comer, que tiene frío, que está sin comer, que está sin alimentarse, evidentemente no puede pensar en escribir un libro o estudiar una carrera, porque no están satisfechas las primeras necesidades. Entonces, el ser humano es como, si lo vemos en la pirámide de Maslow, es muy simple. Si no tengo lo primero, que es alimentación, que es un techo, que son ciertas necesidades básicas satisfechas, pues no puedo pensar en lo segundo. Entonces, ¿qué pasa si esto, ¿no?, está fallando? Entonces, entender desde este concepto, ¿no?, nos puede llevar a entender por qué el ahorro nos provoca seguridad, ¿no? Okay. Es uno de los fundamentos donde el ser humano va satisfaciendo sus necesidades. Y podríamos pensar, ¿el ahorro es una necesidad? Sí, porque el ahorro proporciona esa seguridad o esa certidumbre. Entonces, yo no sé si lo habían pensado, ¿no?, que el ahorro puede venir siendo una necesidad básica del ser humano porque provee de alguna forma esta certeza. Vamos a hablar más adelante y vamos a ir desarrollando el tema sobre la incertidumbre, en fin, las emociones que se generan, ¿no?, ante no tener esta seguridad. Pero bueno, no sé si hasta aquí como vamos arrancando un poquito el tema, aprendiendo motores. No, No, buenísimo. Vamos bien. Vamos bien, de hecho yo hay una frase que utilizo muy seguido que le digo a las personas, hay dos cosas seguras en esta vida, todos y más que estamos en la época donde celebramos a nuestros difuntos, todos nos vamos a morir algún día, no sabemos cuándo, y todos necesitamos dinero toda tu vida, o sea, mientras estés vivo, desde que naces hasta que mueres, necesitas dinero, aunque sea para lo mínimo indispensable, no importa el nivel socioeconómico al que pertenezcas, no importa raza, no importa religión, no importa género, todos necesitamos dinero en esta vida. Entonces, Oye, Hanna, va muy y en ligado. realidad es desde antes de nacer y Claro. hasta después de morirte, ¿no? Porque antes de nacer, pues, las visitas con el doctor, y ya sabes que el ácido fólico y todo, la alimentación. Y Pero ahí es tu después de mamá la que morirte, la necesita. Exacto, no por tú. eso, Ahí es tu mamá. pero es desde antes de nacer, y te digo, hasta después de morir, porque si dejas deudas, si tienes que ver un tema de testamento, de todas maneras se necesita dinero. Si Sí, pagas tus servicios para funerarios enfocarnos en un poco más, anticipado. usamos Sí, la por línea de la vida, que es más fácil, Lani. Exacto. Y por ejemplo, ya que pasan así como algunas cosas en la vida, como lo del trabajo, ¿cuál sería como la diferencia entre la crisis y el duelo por la pérdida del trabajo, Lucía? Mira, qué buena pregunta. Te voy a explicar. Hay ocasiones en que podemos vivir crisis que incluyen pérdida de trabajo, ¿no? Ok. Y hay ocasiones que simplemente tenemos una pérdida de trabajo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que en la crisis hay una pérdida de identidad. Hay una pérdida de quién soy, a dónde voy. ¿Por qué? Porque probablemente hubo varias pérdidas al mismo tiempo. Es decir, probablemente una crisis se desata cuando hay un cúmulo de pérdidas. Por ejemplo, en esta pandemia vimos muchas cosas, ¿no? A lo mejor alguien perdió su casa, perdió su familia, perdió el trabajo, ¿no? Y perdió su salud. Entonces entra en una crisis. Y ante esta crisis hay una paralización, hay como que se desquebraja la personalidad y se tiene que volver a encontrar porque se tiene que volver a reorganizar, ¿no? Tiene que encontrar una nueva identidad ante todas estas pérdidas. En cambio, en la pérdida del trabajo, ¿no? Y más si hay un ahorro, que este ahorro nos permite enfrentar estas situaciones no previsibles en el futuro, es decir, nos aminora un poco la crisis, ¿no? Porque nos permite responder ante situaciones que no están en nuestro control. Okay. Y hay emociones como la frustración, como el enojo, como el miedo, ¿no? Son estas emociones, pero que se manejan como un duelo, ¿no? Como cualquier duelo, hay miedo, hay enojo, hay tristeza, hay depresión, hay falta de confianza en uno mismo, pero que de alguna forma, sobrellevando el duelo y volviendo a trabajar la confianza en uno mismo para salir y aceptando la pérdida, porque una pérdida es dolorosa y a nadie nos gusta perder, ¿no?
¿no? Claro. De hecho, vamos a hablar más Claro. adelante de lo que el ahorro implica, porque el ahorro implica de cierto término, de cierta manera, por así decirlo, pérdida. Pero ahorita vamos a ir a ese punto. Pero esta pérdida de empleo, ¿no? Si lo manejamos adecuadamente y aceptamos que sí nos dolió, aceptamos que sí tenemos miedo, aceptamos que sí perdimos un poco la confianza, es más fácil. Psicológicamente, ¿qué hacemos los psicoterapeutas? Ayudamos a la persona a gestionar estas emociones y a autorregular las emociones. La salud mental se mira como un equilibrio de la autorregulación de las emociones. Entonces, Ok. finalmente una pérdida de trabajo nos lleva a este desequilibrio emocional. Que finalmente tienes que vivir el duelo de la situación, ¿no? Y digo, como tú como profesional ayudas a pasar esas etapas de la mejor manera, ¿no? Bueno, a guiarlos, supongo, ¿no? Pues más que guiarlos, es como Ujú. acompañarlos a través de este Ah, proceso ok, de duelo. Ajá, ok, ok. porque en realidad tú no puedes guiar, ¿no? Si no es justamente contener, sostener esas emociones que está pasando. Pues si tengo miedo, ok, vamos a ver, vamos a revisar cuáles son tus miedos. ¿Qué te da miedo? Ah, pues Ya. me da miedo que me salí de mi zona de confort y que me enfrento a cosas nuevas, a hacer un nuevo currículum, Ujú. ¿me explico? ¿Y cómo puedo aminorar esos miedos? El ahorro es una parte fundamental para aminorar esos miedos, porque no es lo mismo que yo esté en base cero, ¿no? Sin ningún ahorro, a que yo Ujú. esté en base que por lo menos puedo mantener mis gastos fijos. Se dice por ahí que el mejor de las situaciones es que tengas mínimo ahorrado para soportar 2 años y medio de vida, ¿no? De Se nos congeló la invitada. por decirte, 30, ¿no? Ah, Exactamente, o sea, Ajá. tener 30,000 pesos durante 2 años y medio para poder mantener el mismo ritmo de vida. Eso que te da un respiro y decir, ok, si me tardo un poquito más en encontrar trabajo, no pasa nada. Claro, de hecho Pero, nosotros le llamamos a ese punto fondo de emergencia. El fondo exacto. de emergencia debe ser mínimo, mínimo, mínimo de 3 a 6 meses. Ojalá y pudieran tener la mayoría de las personas claro. esos 2 años y medio que tú mencionas, pero después de la pandemia, mucha gente Justo. se dio cuenta de la importancia de contar con ese fondo de emergencia, porque tú no sabes, a lo mejor y no te corrieron, pero te cortaron el sueldo a la mitad, pero pues la renta no todo mundo te hizo el favor de echarte la mano, la comida subió de precio, las colegiaturas se mantuvieron en su mayoría, entonces son cosas que de repente te sacan de balance, pero que si tú cuentas con ese fondo de emergencia, puedes ir subsanando esas situaciones en lo que logras emparejar y volver a rehacer ese fondo de emergencia, que es lo más importante, que siempre lo tengas y que sea, te digo, mínimo, 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 mínimo de 3 a 6 meses. Entonces, ahí es donde empatamos mucho el trabajo que hacen ustedes en cuestión psicológica con los clientes y nosotros cuando también damos una asesoría financiera, o sea, no es de que quiera que tengas el dinero guardado nada más porque sí, es una realidad que uno nunca sabe qué va a pasar alrededor del mundo. O sea, esta pausa tan grande que sufrimos todos con la pandemia, nadie la veíamos venir, nadie. Sí, ¿no? Y como bien decías, los 2 años, o sea, de la pandemia, tal cual, ¿no? O sea, que recortaron el Rápido. sueldo a la mitad o pues todo lo que pasó, pues sí. Exacto. A mí algo de lo que más me gusta es que es un acto de amor a ti mismo. Total. O sea, el ahorro es un acto de amor a ti mismo porque estás cuidándote. O sea, muchas veces vamos al psicólogo porque tenemos relaciones tóxicas, porque lo que quieras, ¿no? Y todo tiene que ver con cuidarte también a ti, ¿no? Con aprender a poner límites, en fin, una serie de situaciones. Y el ahorro es una forma de autocuidado. Es una forma de decir, me quiero, me amo y por eso voy a ahorrar. Claro. Y entonces me encanta porque cuando le das este giro, ¿no? Como más de reflexión interna, porque ahorita vamos a ver cómo las emociones nos llevan a la relación con el dinero, ¿no? Una parte es la analítica y otra es la emocional. Pero cuando yo lo veo como amor y cuidado a mí mismo, digo, ah, caray, ¿qué no me estoy cuidando? ¿No me estoy llamando? Es como hacer ejercicio, es como comer bien. Entonces, ponerlo así como un acto de amor a mí mismo, como un acto de cuidado, porque me estoy cuidando en el futuro.
me estoy dando permiso de amarme en el futuro. Claro. Hay que ¿no? aprovechar Oye, para Lucía. saludar a nuestros cocteleros que andan por aquí conectados. Hola Mariana, hola Gaby Cruz, hola Gaby Santiago. Qué bueno que están por aquí. ¿Qué ibas a decir, Juanita? Cocteleros, Que te gracias por corté la inspiración. Oye, y ahorita, justamente, ahorita que tocas este tema del querernos a nosotros mismos, porque al final del día ese es un problema que a veces tenemos la mayoría de los seres humanos. O sea, cuando te preguntan, ¿quién es la persona que más quieres en el mundo? Te puedes echar una lista de 20,000 personas y nunca nos incluimos nosotros, ¿no? Que deberíamos de ser los número uno. Entonces, al final del día, ¿cómo definimos estas creencias o introyectos? ¿Cómo aprendemos a que nuestra relación con el dinero, los hábitos que pues vimos y crecimos con ellos, etcétera? O sea, todo ese tema de los hábitos y además, o sea, y demás cosas que se conjuntan. ¿Qué pasa con todo esto, Lucia? ¿Cómo lo manejamos o cómo lo aprendemos a visualizar para justamente cambiar ese chip que a veces lo traemos mal conectado, ¿no? O sea, resulta que no iba en el puerto 1, iba en el puerto 2. Exacto. Es que tiene que ver mucho cómo aprendimos, ¿no? En casa. Fíjate que aprendemos a amar en casa. O sea, aprendemos a relacionarnos en casa. Todo lo que aprendemos, y mucho de lo que aprendemos después, obviamente lo aprendemos en la escuela, en nuestras relaciones sociales, pero muchas de las cosas que aprendemos y que hacemos hoy en día, las aprendimos en casa, las escuchamos de mamá y de papá. Y entonces, ¿cómo mamá me hablaba del dinero? ¿Cómo papá me hablaba del dinero? Y eso es algo que no pensamos. Tenemos dos hemisferios en el cerebro, uno que es las emociones, la intuición, los impulsos, el inconsciente, y otro es el analítico, el lógico, el racional. Pensaríamos que las finanzas solamente ven lo analítico, lo lógico, lo racional. Está comprobado que la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida, 99% de las decisiones que tomamos en nuestra vida son emocionales. Entonces, cuando nosotros ya empezamos, por ejemplo, en un proceso terapéutico, nos empezamos a dar cuenta que nos lleva a hacer determinadas compras, a tener ciertos impulsos para comprar ciertas cosas, y la emoción que está atrás de eso, por ejemplo, te voy a decir, no sé, un sentimiento, ¿no? Algo así, por ejemplo, celos, ¿no? No, si el vecino lo tiene, yo lo tengo que tener. Y no te das cuenta que atrás lo que te motiva es como una envidia, un celo, porque a lo mejor tienes que trabajar la seguridad en ti mismo. Claro, no es la necesidad del producto muy, ¿no? Porque obviamente algo así tan dicho así a la ligera, bueno, conlleva un proceso mucho más profundo de conocernos a nosotros mismos. Okay. Pero, por ejemplo, cosas que nos decían nuestros padres, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí en casa diciendo, más vale prevenir que lamentar. En todo. Y era, llévate una chamarra extra por si hace frío. Por si acaso. Llévate un paraguas por si llueve, ¿no? Llévate no sé qué por si... Ajá. Y entonces, el escuchar todo el día más vale prevenir que lamentar, te hace una actitud preventiva ante la vida. Pero Claro. también si te dicen, no hombre, el presente es lo único que existe, el futuro no importa, el pasado ya pasó, o sea, lo que importa es vivir el presente, probablemente tengas una personalidad más impulsiva. Y estarías viviendo al día, ¿no? Con el presente, con el dinero del día, y no vas a tener para un futuro nada más, ni una previsión como lo que decías, que te decían en casa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver que ustedes se pusieran a pensar que les decían de chiquitas, ¿no? Como estas frases que a lo mejor ahorita en un estudio de, ¿no? Tratándole de llevar a la conciencia, a ver, ¿qué me decían? Porque esto me afecta en el dinero, o sea, que me afecta en que no ahorro, en que despilfarro, ¿no? Claro. Lo contrario de ahorrar, que me lleva o por ejemplo, ¿no? Esta parte de, no llores y te doy un helado. Es muy típica. El chantaje, claro. Conlleva dos cosas. Conlleva la cuestión, sabemos, muchos psicólogos tenemos pacientes que tienen aumento de peso y es porque tratan de llenar vacíos, porque escuchar, o sea, cada vez que yo estaba llorando me daban de comer. Entonces mi cerebro relaciona comida igual a, ya no, o sea, de alguna forma engaño a mi cerebro, ¿no? A no sufrimiento. No sufrimiento, porque estoy llorando, en lugar de ver,
ok, no pasa nada, si te caíste, si te dolió, no pasa nada, te abrazo, ¿no? Se te va a pasar, o si perdiste a tu perrito, o lo que haya pasado. Pero también implica una transacción financiera, el ir a comprar el helado. Claro. Entonces, gastar. Entonces, mucho, o no te preocupes, no pasa nada, voy y te compro un vestido nuevo, o nos vamos de viaje, ¿no? O tenemos problemas familiares y nos vamos de viaje. Entonces, si siento falta de paz, lo trato de solucionar yéndome de viaje. Es impresionante las cosas que encuentras en terapia, ¿no? Con respecto al manejo del dinero, porque en realidad lo que está atrás es una emoción. O sea, lo que te lleva a compra impulsiva, lo que te lleva a retener dinero, por ejemplo, y ser muy codo, ¿no? Y no querer darle a tu familia, tiene que ver, a lo mejor porque viviste mucha carencia y no quieres volverlo a vivir después, ¿no? Entonces, al final, todo esto que vivimos en casa, esto que nos decían, es un trasfondo impresionante de cómo nos relacionamos hoy en día con el dinero. Claro, sí, creo que es importante lo que mencionas porque estás hablando de cómo se van formando patrones en el tema de relación del dinero, manejo del dinero, ¿no? Y entender si este trasfondo es más bien cómo nos enseñaron a construir ese concepto, ¿no? Cómo nos enseñaron que debíamos de manejarlo. Lo que preguntabas ahorita, ¿no? Como qué frases están relacionadas son justamente esos ladrillitos, ¿no? Que fueron construyendo ese concepto y que de repente encontramos, no, o sea, no solamente en el otro, sino a veces en uno mismo, como, ¿y por qué relacioné esto negativo, ¿no? Tal vez con el dinero, o por qué estoy relacionando el tema de la comida como un reconocimiento, ¿no? O sea, como un premio, ¿no? Como algo reconfortante. Entonces, creo que también ahí es bien importante, sobre todo para todos los cocteleros que nos estén viendo, que justamente hagamos como en algún otro live ya lo habíamos mencionado, fue cuando vino la maga, me parece, que habíamos invitado a los cocteleros a hacer este trabajo de introspección, ¿no? De reflexión, a ver cómo yo tengo relacionado este concepto, qué frases me dijeron, ¿no? ¿Qué vi en casa? Si no sé, me pusieron en el tema de la administración del hogar, de alguna manera a participar, ¿no? También creo que eso es bien importante. Sí, ¿cuántos de aquí? Perdón. Ay, perdóname. ¿A cuántas de aquí las involucraron en las finanzas de su casa? Cuando eran pequeñas. Realmente no, fuera de que me dieran como el domingo, así como decir, o pagarme por alguna actividad de casa o algo así, no, jamás. Entonces, No, como a mí recuerdo como más vagamente que me estuvieron repitiendo que estaba caro y que estaba caro, obviamente porque seguramente no había dinero en casa. Entonces, bueno, no, pero con tu me estoy domingo te relacionando comprabas, ¿no? con Con sí tu me domingo alcanzaba. ahorrabas. Exacto. Ahí al final sí te estaban enseñando a administrar, ¿no? A lo mejor no te iban a decir de gases tanto, ¿no? Pero... No, pero a mí mi papá, por sí ejemplo, lo hace. siendo 4 hermanos, era desde que nos daba el domingo, por ejemplo, nos enseñaba el tema del valor del dinero, ¿no? Que decía, a ver, a ti te voy a dar 4 monedas de 10, a ti 2 billetes de a 20, ¿no? Y entonces era el pleito porque el que tenía las 4 monedas de 10 tenía más dinero que el que tenía 2 billetes de a 20. Y dice, papá, es que es lo mismo, ¿no? O sea, desde ese concepto tan simple de tienes que aprender desde cómo contar, a sumar, a restar. A mí mi papá siempre me decía, a ver, ayúdame, vamos a hacer un cheque, le tienes que poner esto y entonces en el talonario tienes que, esto es el saldo que tienes y le vas a restar, entonces te vas a quedar con esto. O sea, todos esos detalles, mi papá sí nos enseñaba a nosotros porque decía, el día de mañana vas a salir a la vida real, nosotros no somos eternos y tienes que saber por lo menos lo mínimo indispensable de cómo funciona la vida, ¿no? De cómo moverte. Entonces sí nos hacía mucho, o sea, cosas a lo mejor muy simples, que a lo mejor no lo hacía por decir, es educación financiera, pero sí trataba de, cuando llegaba la cuenta, por ejemplo, a ver, ¿cuánto es? Si yo le doy tanto, ¿cuánto te tienen que dar de cambio? Y si le vas a dar el 15% de propina, ¿cuánto es la diferencia? ¿No? O sea, eso es, mi papá pues era ingeniero civil, entonces siempre los números eran parte de su vida y siempre trataba de tenernos al ritmo, ¿no? Entonces creo que sí es algo muy bueno que desde chiquitos involucres a los hijos en cosas así de simples, ¿no? O sea, y no que siempre, no, yo soy el papá y yo lo hago, o yo como soy la mamá, tú no sabes, porque eso es también frase típica, ¿no? No, tú estás muy chiquito y no sabes. Pues enséñame, es lo que necesito, que me enseñes. Y aquí tal con una coctelera su respuesta fue nunca. O sea que nunca le enseñaron.
Entonces, cuando Sí. teníamos una cuenta de ahorro para ellos, creo que se perdieron las cuentas, desapareció en el banco o algo así. O sea, le abrieron cuenta, pero no le dieron como seguimiento a ese inicio de empezarles a enseñar un ahorro, ¿no? Ay, qué lástima, caray. Y esas frases te van acompañando a lo largo de tu vida, ¿no? Es inclusive, hace ratito lo platicábamos, ya trabajando, muchas veces es de, me voy de viaje y luego lo pago, lo bailado nadie me lo quita. No importa, ¿no? Me lo merezco para algo trabajo. Para eso O- trabajo. Exacto. Para O eso por trabajo. ejemplo también, que tiene que ver de repente, que yo he escuchado mucho como en escuelas y demás, es no hombre, me vas a dejar pobre con lo mucho que comes. Entonces, es una idea de escasez. 100%. Claro. No, yo la frase que les decía hace rato, que yo no me acordaba hasta el otro día que la escuché, y dije, qué impresionante frase, porque es cierto, a mí me la llegaron a decir. Lávate las manos porque agarraste dinero y el dinero es sucio. Y dices, a ver, espérame, o sea, sí, una cosa es que a lo mejor los billetes pasaron por muchas manos y lo que tú quieras, pero nunca puedes ver el dinero como algo malo o como algo sucio, porque entonces inconscientemente se te queda grabado en que, Claro. pues sí tengo dinero, pero no debo de agarrarlo, o sea, no sé, cualquier situación, porque el dinero es sucio y el dinero es malo. Y claro que no, Sí. o sea, está mal enfocado ese concepto de cuando Sí, eres niño sí. y te dicen, córrele a lavarte las manos porque agarraste dinero y está sucio. Híjole, si tienes lana es porque seguramente hizo algo mal, ¿no? Que Exactamente. ese también es muy Ándale. típica. Dinero mal habido. No, que Josu Tejero nos está dando y que en los colegios ya están dando, en los colegios están dando materias y eso es más formal. Josu, ¿qué materias sabes que están dando en la escuela? Digo, yo lo Y eso desconozco. es Digo, buenísimo. Dinos en qué escuela, Cuéntanos un porque poquito más, Josu. ¿Ya vieron quién vino a saludar hoy? ya, O sea, el día de mascotas no viene, pero el día de hoy, Sí. ahí está nuestro enfermito consentido. Quiere que ahorres para su comida y sus 7 vidas de gatos. exacto, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, pues sí, o sea, la verdad es que si nos ponemos a reflexionar, son miles de frases las que nos pudieron decir, Ujú. no con respecto al dinero, sino frases, ¿no? O sea, pero que de alguna forma sí te hacen esta mentalidad, ¿no? Previsora o esta mentalidad derrochadora, o muchas veces ni siquiera es la frase. Tu mamá simplemente cuando estaba triste te decía, vámonos de compras, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes? Cuando mamá está triste hay que irse de compras. Compramos. Claro. Porque es la forma de quitarnos la tristeza, en lugar de ir y abordar la tristeza y saber por qué estás triste, Claro, ¿no? O sí, sea, qué fuerte. finalmente las emociones es lo que se tiene que sanar. Y les decía que todas las decisiones al final del día a mí me impacta que son emocionales, no son racionales. O sea, las emociones, todo lo que hacemos tiene que ver por una emoción atrás. Dicen que hay 2 emociones principales, ¿no? Que de ahí derivan varias, pero es o el miedo o el placer. O hacemos las cosas por miedo o hacemos las cosas por placer. Entonces sí tenemos que estar como muy medidos, porque una cosa es tener miedo, ¿no? Miedo al futuro, miedo a la incertidumbre. Y otra cosa es mirarlo desde el placer y decir, no, porque me cuido, porque me amo y porque me quiero, voy a ahorrar. Entonces le puedes dar a lo mismo 2 enfoques completamente distintos. Claro. Claro. No, y hace rato lo dijiste en una frase muy, o sea, que queda muy claro, es, el ahorro me genera seguridad porque así puedo enfrentar situaciones fuera de mi control, ¿no? Así Creo que eso es importantísimo, porque luego hay este tema de, pero ¿para qué ahorro, no? Y si me muero mañana y prefiero irme de fiesta y prefiero irme de viaje, sí, pero bueno, siempre hay situaciones que no vas a poder controlar, ¿no? Incluso para poder sostener este viaje o este estilo de vida, necesitas tener esta seguridad de que vas a poder enfrentar aquello que se te presente sin que tú lo tuvieras planeado, ¿no? Claro, fíjate, el otro día fuimos a una plática, Maui estaba presente, y entonces, justamente hablando del ahorro, te decían, es como si te preguntan, ¿a qué te dedicas? No, pues, soy CEO de una empresa y viajo muchísimo. Ok, ¿y por qué te subes al avión, no? O sea, ¿y si se cae el avión? No, bueno, pero es que pues pasa exactamente lo mismo Claro. con el ahorro. O sea, tienes que tener esa previsión. ¿Sabes que existe el riesgo? Sí. Siempre hay un riesgo, desde la primera hora de la mañana que abres los ojos y pones un pie en el piso, ¿no? El riesgo siempre está latente. No puedes vivir aterrado ni atemorizado. Sí, tienes que vivir el hoy, disfrutar ahorita a tus seres queridos y demás, pero sí tienes que tener un tema de prevención para el mañana en todos los sentidos. O sea, también un poco esto que estamos platicando contigo, Lucía,
Lo vimos hace un par de semanas en un tema de ¿por qué tengo que invertir en mi salud mental? O sea, ¿por qué tengo que incluir en mi presupuesto un monto específico para estos temas? Porque justamente tú no sabes si vienes arrastrando cosas desde la niñez, en tu adolescencia, tuviste una mala relación y necesitas trabajarla, y eso también necesita dinero. ¿Y cómo se va a lograr? A través de un ahorro que tú vas haciendo para poder decir, ok, este dinero se destina para ir a mi terapia con Lucía, con Paula, con Leila, con Ana Sofía, o sea, con quien quieras, ¿no? Y lo Entonces, que es un pasa, todo. ¿sabes qué, Jane? Que el ahorro conlleva emociones, el desarrollo de habilidades de emociones que no son agradables. Por ejemplo, la frustración, o sea, Claro. la postergación, ¿no? La postergación del placer. Porque obviamente yo veo algo que me quiero comprar y que me va a satisfacer en ese momento y me va a llevar a placer. Pues es frustrante decir, no, no me lo puedo comprar ahorita y, y postergar el placer. Entonces, este desarrollo de habilidades cuesta trabajo y por eso la gente también es como, uy, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, frustración, postergar el placer, no están acostumbrados. Y esta tolerancia a la frustración te lleva también como beneficio a muchísimas cosas. Entonces, de momento son emociones que a lo mejor no estás acostumbrado, ¿no? Como a tener. Fíjate que las personalidades, por ejemplo, que son, por ejemplo, los borderline y ese tipo de personalidades, son personalidades muy impulsivas. O sea, son personalidades que se dejan llevar por el impulso. Entonces, también de alguna manera es como irte revisando a ti, ¿no? Bueno, ¿qué tanto me dejo llevar por el impulso? ¿Qué tanto me da miedo enfrentarme a mis emociones? Y así como hay gente que las apaga con la comida, que las apaga a lo mejor con un tema de alcohol, de drogas, también lo puedes ahogar con un tema de dinero, ¿no? De gastar y de sobregastar y de darte una vida que a lo mejor no puedes tener. Entonces es como tener foco y lo que les platicaba ahorita, ¿no? Ha habido muchísimos desarrollos ya de ciencias nuevas, ¿no? Y neurociencia de las finanzas y lo que se le llama la psicología emocional financiera, o sea, porque todo al final del día tiene que ver con las emociones. Oye, y otro, perdón, otro punto, o sea, evidentemente es el tema de el evitar el postergar el placer, ¿no? Pero lo otro yo creo que también es un tema de negación, ¿no? O sea, así como los niños chiquitos de, ya me escondí, entonces es de, si no lo veo, no está. Entonces, si no pienso en el futuro, no va a llegar. Entonces, yo creo que es un tema también de realmente ponerte en el, como decías, en el aquí y en ahora y no pensar en el futuro, porque si no lo veo, no existe. No tengo un seguro de vida porque quiere decir que ya estoy esperando morir. No ahorro por el futuro porque entonces quiere decir que ya soy viejo. O sea, entonces yo creo que es un tema también de negación hacia el futuro, de si no lo veo, no existe. Sí, 100%. La negación es uno de los mecanismos de defensa que tiene el ser humano como para no sufrir. Entonces, como ahorrar implica una pequeña frustración, un pequeño dolorcito, porque pues, me van a quitar lo que yo tanto quiero, ¿no? Pues entonces mejor niego y digo, no, mejor ahorita me lo compro, mejor ahorita soy feliz. Y sí, porque la negación te lleva justo a evitar ese ¿no? Tormento o sufrimiento, pero después viene un sufrimiento peor. Después viene un sufrimiento peor. Entonces, peor, exacto. Estar en una situación donde no estés preparado, definitivamente, pues no. Claro, ahora vivimos en la pandemia, muchísima gente se tuvo que reajustar, nos tuvimos que reajustar, a lo mejor sí, claro. reajustar en gastos, y esto es normal y esto está bien. O sea, eso no, pero justamente es poder tener un ahorro para medio sentirte seguro, ¿no? Sentirte tranquilo. Uno de los beneficios que trae el ahorro es darte certeza, darte tranquilidad, darte cierta paz para poder enfrentar la incertidumbre y la inseguridad. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, tienes que aprender a blindarte tú, porque al estar bien tú, volvemos a lo mismo de te tienes que amar tú. Si tú estás bien, lo del alrededor va a estar bien. Y esa frase, aunque suena muy trillada, es muy cierta.
tú no puedes estar haciendo cosas y estarte desmoronando por dentro porque al final del día te vas a acabar llevando, como se dice vulgarmente, entre las patas a los de al lado, ¿no? Entonces, Claro. es muy importante el siempre estar trabajando en ti para que todo lo que te rodea, todo lo que te preocupa, todo aquello que puede ser, que dependa de ti, llámese tu casa, tu familia, tus papás, tus hermanos, yo qué sé, puedan estar bien también. Y entonces pueda haber un proceso de crecimiento en vez de tú solito irte poniendo el pie y para tropezarte, ¿no? 100%. Exacto, qué complicado. Oye, Lucía, ¿y hay algún tipo como de parámetro de saber cómo son los tipos de ahorradores que existen o cómo son? O sea, psicológicamente por acá en la mente, ¿cómo lo catalogamos en nuestro cerebro o algo? Más bien, no, es la persona que digamos que le llamamos los acumuladores, ¿no? Que ahorran demasiado porque su base está en el miedo, ¿no? Entonces tienen tanto miedo que es, no puedo disfrutar, me niego el disfrutar, estoy desde la base del miedo, porque algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, y entonces acumulo, pero eso también es un extremo malo. O sea, no puede estar todo el tiempo, ¿no? Pensando, o sea, no, la vida es para disfrutarse, la vida es para tener, pero se trata de un delicado equilibrio. Y está el otro extremo que es, no, yo me gasto todo lo que tengo, no ahorro nada, ¿no? No ahorro un porcentaje y soy despilfarro todo y me quedo en ceros. Entonces, al final del día, igual que con la salud emocional, con la salud mental se define como el equilibrio, ¿no? El equilibrio de toda esta parte física, emocional, física, ¿no? Cuando nos viene una enfermedad, lo primero que pasa es que nos desequilibramos. Cuando viene un duelo, una pérdida, lo que pasa es que nos desequilibramos. Entonces, el poder regular esas emociones para enfrentar esos desequilibrios es importantísimo. Hagan de cuenta que pasa lo mismo en la parte financiera. Si viene un colapso, si viene cualquier cosa, ¿no? Pues el tener un ahorro permite de alguna forma que podamos autorregular mejor esa situación financiera. Entonces se le llama salud financiera, ¿no? Porque nos equilibramos de una mejor manera. Entonces, ni hay que ser extremistas acumuladores, ni hay que llegar al despilfarro total, sino hay que autorregular. Y cuando hablo de autorregular, hablo de, por ejemplo, cuando me enfermo, ¿no? Pues en ese momento voy a necesitar, pues probablemente quedarme en cama, tomar medicamentos, llevármela más leve. No me voy a salir en la mañana como siempre y me voy a poner mis pants. O sea, es como algo lógico, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un desequilibrio financiero? Pues me autorregulo. Y a lo mejor ahí, pues, claro, viene bajar mis gastos, viene, pues, no me tomo todos los días el Starbucks, ¿no? O sea, no me voy al cine o no gasto en viajes. O sea, autorregulo estas entradas. Ay, se le trabó. Shazam. ¿Ya vieron a este señorcito de acá? Pues que diga algo, ¿no? Mientras participe. Está de chismoso. No le diste bien la fecha. Bueno, ahora sí se está pasando, ¿eh? Pero ¿qué tal cuando los llamamos a una semana con mascotas? Y sí, ya perdimos a Lucía. Ahorita regreso. ¿Ah, sí? ¿Me perdieron? Sí, ya. Mientras saludamos también aquí a Sur, que está, ya nos compartió Josu lo de que sí se llama finanzas y que les enseñan a los niños, bueno, hacer una empresa y hacer simulaciones de su propio negocio. No, eso está buenísimo. Buenísimo. Ojalá y lo haga todas las escuelas, o sea, en la universidad a mí sí me tocó hacer eso hace algunos ayeres, pero ojalá lo empiecen a hacer desde chicos. De verdad es súper importante que empecemos a inculcarles a nuestros hijos todo el tema financiero desde kinder. O sea, de verdad no es broma. Hay ya te tenemos otra vez, Lucía. Sí, ya regresaste. Ya, sí. Nos quedamos escuchándote sobre el balance. Sí, les decía que igual que como cuando estás enfermo o cuando pasa cualquier situación en tu vida, pues tendemos a resolverla como la inmediatez y autorregularnos, ¿no? Entonces,
esto también es muy importante llevarlo al concepto de, existe lo que le llamamos los psicólogos la autorregulación emocional, pues también hay una autorregulación financiera. Entonces, si tengo un exceso que está padrísimo, pero tampoco me voy a sentar en la complacencia, ¿no? Y decir, no, pues ya la hice, ya la armé, porque justamente no sabemos qué puede pasar mañana, qué puede pasar pasado, ¿no? Entonces, al contrario, si tengo un excedente, pues mejor, porque entonces a lo mejor ese dinero lo invierto, ¿no? Trato de mantener más o menos mi status quo, pero lo invierto. Entonces, todo al final tiene que ver con un equilibrio, tanto la salud mental como emocional, como la salud financiera. Entonces, ¿no? Es como ir viendo en dónde tengo que ser más flexible y en dónde me tengo que adaptar y en dónde le tengo que subir y en dónde le tengo que bajar. Oye, y ahorita hablando de este equilibrio y balance, o sea, sabemos que tenemos diferentes áreas en nuestra vida, nuestros círculos de temas importantes. ¿Cómo balanceas o cómo equilibras esto y cuál es la interrelación de la importancia financiera en estos temas? Pues mira, me gustó mucho cómo lo puso Hanne, ¿no? Que al final del día, desde que naces hasta que te mueres, vas a necesitar dinero. Lo hablábamos en la pirámide de Maslow. O sea, yo no puedo pensar en irme a estudiar una carrera o en escribir un libro si no tengo los recursos económicos para poder lograr eso. Si quiero hacer una empresa, si quiero invertir. Entonces, durante todo el tiempo, o sea, lo pensamos en una cuestión de salud. O sea, si viene un trancazo de salud, pues tengo que, ¿no? Poder afrontar ese trancazo de salud. Si viene un incendio, si viene cualquier cosa, o imaginemos simplemente que se casa un hijo, no sé, cualquier evento que implique recursos económicos. Entonces, al final del día, el tema financiero es importante verlo en este círculo, porque siempre hablamos, ¿no? La vida es un círculo, ¿no? Que define como las áreas más importantes de nuestra vida, que es el estudio, que es la vida social, que es la vida familiar, que es la vida espiritual. Y la verdad es que en la mayoría de las esferas involucra una cuestión económica. Al final del día, aunque digas, bueno, por ejemplo, no sé, la parte familiar, ¿no? Bueno, pues al final del día, pues hay que comer y comes con tus familiares, ¿no? Entonces, el dinero siempre de alguna forma se hace presente en todas las áreas de la vida. Entonces, el tener el equilibrio, ¿no? De esto y el tener esta base y esta certeza de que aunque yo pierda el trabajo, porque yo pierda los ingresos, tener este fondo de emergencia, me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar a poder seguir más, o sea, para que no se desequilibren tanto las otras áreas. ¿No? Porque si no, entonces entró en crisis. Claro, y la importancia de también aprender a levantar la mano y decir, oigan, o sea, enfocándome más en lo que haces tú, por ejemplo, o Paula, en temas psicológicos, de decir, a ver, creo que estoy en un hoyo que no quiero que se haga más profundo y necesito ayuda, necesito saber cómo trabajarlo, porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Te acercas con tus amigos, con tus papás, ¿no? O sea, con gente que crees que te van a ayudar a resolverlo y se agradece siempre en el alma los consejos que te dan o las jaladas de orejas, pero al final del día no son los expertos para ayudarte a lo mejor al 100% a llegar a jalar la cuerda que necesitas para salir de ese hoyo y poder seguir actuando de forma correcta y respirando, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que siempre busquen acercarse con especialistas que sepan del tema que necesitas en ese momento. ¿Te va a costar? Sí, claro que te va a costar. O sea, en esta vida, pues todo mundo, justamente hablando del dinero, todo mundo comemos, el trabajo no es gratis de nadie, pero al final del día lo tienes que ver como una inversión, no como un gasto, ¿no? O sea, y repito, tienes que saber cuándo levantar la mano y acercarte a la persona indicada para que te ayuden a resolver ese tema y tratar de no volver a caer en lo mismo. Sí. Oye, y hablando de esto, no sé si exista, por ejemplo, o si ahorita que estábamos hablando de esta parte de terapia financiera, no sé si puede haber algún tema, a lo mejor alguna terapia. Yo hablo de papás porque son los que normalmente como pueden transmitir a las generaciones esas creencias limitantes. ¿Hay alguna terapia para papás para decir, a ver, cuáles son tus ideas sobre el dinero y qué le puedes estar pasando a tus hijos y cómo romperlas? Sí, o sea, finalmente no es que sea una terapia como tal financiera, ¿no? Porque
no podemos como poner en bloques, ¿no? Al final del día, todo esto que nos educaron, de alguna forma impacta, ¿no? En la vida financiera. Pero sí podemos hacer este ejercicio de conciencia, ¿no? En todas las áreas del ser humano, pareciera, y hace ratito lo dijiste, Jane, ¿no? O sea, cuando te preguntan qué persona amas, tienes una lista impresionante, ¿no? Pero no te mencionas a ti mismo. Y lo mismo pasa con conocer. O sea, es decir, nos ponemos muy bien para conocer a la pareja, para conocer a nuestros hijos, pero pocas veces nos miramos hacia adentro. Y no sabemos ni qué queremos, ni de dónde venimos, ni cuáles son nuestras creencias limitantes. Entonces, requiere un trabajo de introspección que lo llevas en terapia. Llevas a conocerte y lo más importante es que en un trabajo terapéutico el terapeuta te sostiene, es decir, el terapeuta no te juzga, no te condena, no te dice bueno o malo. O sea, eso es algo que somos muy entrenados, por lo menos yo en la parte gestáltica, nos enseñan mucho a no hacer juicio y a empatizar. ¿Por qué? Porque así lo aprendió la persona. Entonces imagínate que venga a pedir ayuda y le digo, no, todo eso que aprendiste está mal. ¿Cómo se va a sentir esa persona? No va a querer regresar. O sea, de alguna forma es ayudarlo a ser consciente de, ok, hay posibilidades de verlo de manera diferente, pero no calificarlo como bueno o malo, sino simplemente aprender, ok, así lo aprendí yo, está bien, fue lo que me enseñaron mis papás, correcto, o sea, porque eso es lo que seguramente ellos aprendieron, ¿no? O sea, no lo hicieron por mala onda, no lo hicieron porque simplemente nadie les enseñó a ser papás. Y aceptar eso y mirar que hay otras posibilidades, mirar que hay otras formas de hacerlo. Entonces esto es como más rico porque dices, ok, hay otras posibilidades, tengo oportunidad de hacerlo diferente y no me estoy condenando, no me estoy castigando. Esta empatía en psicología, que somos entrenados para esto, es lo que hace la diferencia de ir a platicar con un amigo. Porque el terapeuta está entrenado para contener estas emociones. Si a mí se me quiebra un paciente en la terapia llorando, ¿no? Yo lo voy a contener y voy a sostener esas lágrimas. Porque voy a entender que está triste por cualquier razón, porque perdió el trabajo. Y a lo mejor necesitar 3, 4 sesiones, ¿no? Para de dónde vienen esos miedos, entender. Cuando él se siente entendido y se siente validado, y dice, ok, no estoy loco, o sea, por sentir todo esto, no, simplemente así lo aprendiste y hay nuevas formas. Entonces, este es el trabajo que se hace, ¿no? Es mucho ir a la conciencia, mucho a darnos cuenta, hablamos de una awareness, que es darnos cuenta, ¿no? Es como, no se les ha pasado que de repente dicen, wow, nunca lo había visto así o nunca lo había visto de esta forma, o sea, pero hoy me doy cuenta que fue de tal forma. Y eso es lo que pasa en la terapia. En la terapia es un abrir de la conciencia, es un abrir de quién soy yo, qué quiero, a dónde voy, cómo lo aprendí y cómo lo puedo hacer diferente si es que lo que estoy haciendo no me está sirviendo o no está siendo funcional. Nosotros en terapia, más que de bueno y malo, hablamos de funcional y disfuncional. Es decir, lo que haces te está sirviendo, te ha servido hasta ahorita, o sea, realmente te trae paz, te trae resultados positivos o te trae, ¿no?, emociones negativas. Entonces, hablamos de funcionalidad y disfuncionalidad. Entonces, lo que tratamos de llevar es al paciente a la funcionalidad, ¿no? A que funcione. No sé si con esto... Sí, ¿no? Con esto cierras perfecto. Qué mejor cierre, exacto. Sí, exacto. Qué buena forma de cerrar la plática. No sé si algún coctelero tenga alguna otra pregunta que quiera hacerle a Lucía. Si no, de todas formas, ella nos va a dejar sus datos. La vamos a subir al directorio para que quien la quiera contactar pueda hacerlo directamente. Y pues, si no hay nada más que agregar, no sé, ustedes cocteleras, algo más que quieran. No sé, nos dejó calladitas con el cierre. A mí me dejó calladita con el cierre. ¡Guau! Bien. Perfecto. ¿Qué pasó, Ani? No, perdón, te interrumpí, ibas a decir lo del siguiente, ¿verdad? Ajá, la próxima semana, pues, a ver, hablando ahorita del tema de las creencias, el ahorro, lo que nos decían y demás, ¿qué creen? Que el Buen Fin está a la vuelta de la esquina. Entonces vamos a hablar de la importancia de cuidar el aguinaldo, que sabemos que muchas empresas adelantan en esta época del año para que puedan
utilizarlo. Esperemos que ese utilizar sea de forma inteligente. Y bueno, vamos a platicar un poquito justamente de este tema. Entonces, los esperamos como todos los martes a las 7 de la noche. Lucía, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy con este tema tan interesante. Y bueno, vamos viendo en el camino qué otra cosa se nos ocurre para que nos vuelvas a acompañar y nos sigas ilustrando y dejándonos así con la quijada caída y pensando tantas cosas, ¿no? Que es importante que tenemos que aprender y que hacer en nuestras vidas. ¿Sale? Así es. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, Lucía. Gracias, y pues, Lucía. como siempre, les deseamos a todos los cocteleros salud por sus Mariana dice gracias y salud, Mariana de los Reyes. Ay, salud, Marianita. Gracias por acompañarnos. Bye, bye. Adiós. Bye.